de Dios La palabra de Dios es la verdad absoluta es la verdad absoluta y la autoridad final. y la autoridad final. Amén y amén. So, continuamos nuestro estudio, versículo por versículo, del Evangelio de Mateo. Y los encontramos en la porción del relato de Mateo, donde se registran las parábolas que Jesús enseña a las multitudes para describir el reino de los cielos. Entonces, esta tarde vamos a terminar el capítulo 13, pero dedicaremos un buen rato a la parábola del trigo y la cizaña. So, lo metimos la última vez que estuvimos aquí juntos, porque Jesús da la explicación más adelante en el texto. So, vamos otra vez a adorar para que nos dé su sabiduría. Padre Celestial, otra vez elevamos este tiempo hacia ti, y al abrir tu palabra, oramos que nos acondiciones nuestros corazones para poder recibir lo que estás a punto de enseñarnos. Ayúdanos a comprender las consecuencias de rechazar a Jesús y su obra. Unge cada palabra que se va a pronunciar. Perdónanos de nuestros pecados porque son muchos, y ayúdanos a acercarnos más a ti. Y te damos gracias por todo lo que haces, y elevamos esto en el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén. Amén. Hemos estado hablando del reino de los cielos. Y aquí vemos que Jesús le está dando parábolas a las multitudes sobre de cómo es el reino de los cielos. Y debemos recordar que tanto era la presentación de Juan el Bautista como en el inicio del ministerio de Jesús, que van acompañados de la proclamación que debemos de arrepentirlos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando Jesús envía a sus discípulos, debemos recordar que también les encomienda proclamar el reino de los cielos se ha acercado. Y la mayoría de las parábolas que Jesús utiliza tienen propósito de ayudarnos a comprender qué es el reino de los cielos. Entonces, la última vez que estaba aquí, cuando estábamos analizando las 3 parábolas relacionadas con el reino de los cielos, vimos que el tema del reino de los cielos suele confundir incluso a muchos creyentes. Porque esto se debe a que piensan en las condiciones eternas del cielo y luego creen que esas mismas condiciones deberían de existir aquí y ahora en la tierra. Y eso es lo que genera mucha de la confusión entre creyentes. Ya señalé que el reino de los cielos comenzó en el ministerio terrenal de Jesús y continuará hasta su regreso. Y desde el principio, el objetivo del enemigo es destruir la iglesia, de corromper el reino de los cielos. Vemos que el enemigo, que Satanás, es astuto. Satanás es un engañador. Y por eso el fin de nuestro estudio, la última vez que estuvimos aquí, vimos 2 parábolas que lo demuestran. Vimos que el enemigo, él fomenta un falso crecimiento, que él introduce falsas doctrinas, que él se infiltra y engaña en la iglesia, que él odia a los creyentes, pero ama a los falsos creyentes. Vimos que él es un falsificador, un imitador. Piensen en esto, que la gente solo falsifica cosas valiosas. Y el reino de los cielos, la iglesia es valiosa para Dios. Y sabemos que es valiosa para Dios porque Él envió a su Hijo, su único Hijo. Entonces, ¿por qué Satanás siembra falsos creyentes? ¿Y la razón?
porque no puede desarraigar a los verdaderos creyentes. Y por eso Jesús nos da estas parábolas, para que no nos tomen por sorpresa cuando estas cosas suceden. Entonces vamos a ver la primera parábola en el versículo 24. Vamos a ver la parábola del trigo y la maleza. En el 24 dice: la siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino de los cielos es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabuló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la queman, y que pongan el trigo en el granero. Entonces vamos a ir a la explicación de Jesús, que empieza en el versículo 36, que dice: luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron: por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Y Jesús respondió: el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojaron al horno ardiente, donde habrá llanto y chinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Entonces, recuerden que la primera parábola que Jesús enseñó en este capítulo, en la parábola del sembrador, la semilla representaba la palabra de Dios, y la tierra las condiciones del corazón. Y vimos que había condición dura, una condición que tenía poco profunda, una condición espinosa y una condición buena. Pero en esta parábola, la buena semilla representa a todas las personas que escuchan la palabra de Dios y nacen de nuevo. Son verdaderos creyentes. Son aquellos que confían en Jesús como su Señor y su Salvador. Estas son las personas que escuchan el mensaje de Jesús, que aman el mensaje de Jesús y que viven según sus enseñanzas. Entonces Jesús siembra la buena semilla para que crezca y dé fruto. Jesús, hablando con sus discípulos en el aposento alto, horas antes de ser arrestado y crucificado, pueden marcar este versículo en el Evangelio de Juan 12, en el 24 a 26, dice: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo.
Sin embargo, su muerte procedía a muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. Y el Padre honrará a todos el que me sirva. Entonces, al permanecer en Él, al apoyarnos en el Espíritu Santo, vamos a dar frutos verdaderos. Vamos a honrar a Dios. Porque Jesús ha sembrado el verdadero creyente en este mundo. Pero entonces fíjense aquí. En el mismo campo, el enemigo entra y siembra la mala semilla. Siembra la cizaña. Y vemos que en el versículo 38 Jesús nos dice que la cizaña son los hijos del maligno. Son los falsos creyentes. Y la cizaña se parece al trigo. Tiene el mismo color. Tiene la misma textura. Tiene el mismo olor. Y al igual que el trigo, al madurar, desarrolla una espiga. Pero en lugar del grano, la cizaña produce una semilla dañina, una semilla venenosa. Entonces también fíjense en que la cizaña ocupa espacio. La cizaña compite por alimento, pero vemos que no tiene valor por sí misma, porque sus raíces se entrelazan con las raíces del trigo. Y por cierto, esto es exactamente lo que hacen los falsos creyentes. Ellos pueden ir a la iglesia, pueden llevar una Biblia en mano, pueden hacer cosas buenas a los demás, pero no tienen relación con Jesucristo. Sus corazones permanecen inmutables ante el Evangelio. Vayamos al Salmo 1. Salmo 1. Salmo 1. Porque aquí en Salmo 1 veremos el corazón de un creyente verdadero. Que dice en el versículo 1, dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con los burlones, sino que se deleiten en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Luego aquí está el ejemplo, dice, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Entonces, el verdadero creyente es plantado por diseño divino. Todos los creyentes verdaderos tenemos un propósito. Todos hemos sido plantados por Jesús en este mundo para un tiempo como este. Pero al mismo tiempo, la cizaña está ahí para distraernos de este propósito. Y vemos que el enemigo, que Satanás, ha sembrado la cizaña para que nuestro caminar sea infructuoso. Entonces la pregunta viene siendo que ¿por qué no simplemente arrancan la cizaña? ¿Por qué no erradicamos todo el mal? ¿Qué debemos de hacer? Eso es lo que los siervos le preguntan al sembrador. Pregunta. ¿Quieren los siervos quitar la cizaña del campo? La respuesta, sí.
¿Quiere el maestro quitar la cizaña del campo? La respuesta, sí. Comparten el mismo objetivo, pero en lo que no están de acuerdo es en el método para eliminar la cizaña. Porque los siervos quieren arrancar la cizaña. Ellos quieren desarraigar el mal. Pero al maestro también le importa sembrar la buena semilla que dará fruto. ¿Y por qué es esto importante? Y es bien importante en esta razón. Porque a veces también pedimos de vista lo esencial de ser la iglesia. Porque nosotros somos igual que los siervos, que queremos arrancar la cizaña. Nosotros dedicamos tanto tiempo a quitar la cizaña que a veces perjudicamos a los creyentes verdaderos. Y también otra cosa que sucede es que nos enfocamos tanto en quitar la cizaña que perdimos de vista que tenemos un campo vacío, sin fruto. Porque por cada momento que dedicamos a quitar la cizaña, ¿qué hacemos? Ignoramos al trigo. Ignoramos al trigo. Entonces la respuesta de Jesús aquí es que los del reino de Dios y los de este mundo conviven. Y así seguiría siendo hasta el fin, o seguiría siendo hasta el fin cuando el juicio de Dios los separa según su verdadera identidad. Si son del mundo del Señor, de los cielos, o del enemigo, si son hijos del enemigo. Entonces, una cosa que debemos de comprender como iglesia es que somos incapaces de determinar si la persona sentada a nuestro lado es creyente o es creyente que no es verdadero. Porque ninguno de nosotros podemos ver el corazón de otro. Jesús es el único capacitado para hacer ese juicio. Y es un juicio que Él se reserva para Él mismo y no se lo va a entregar a nadie más. Entonces es muy importante eso. Porque a veces lo enfocamos en, no, esta persona está haciendo esto, esta persona está haciendo esto. Y abandonamos al trigo. No servimos al trigo. El juicio está reservado a Él y no lo va a entregar a nadie más. En Juan 5:22 dice, además el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar. Entonces debemos de agradecer que Dios cada día que nuestro destino está en sus manos de Él y no en de otra gente, que reside en el consejo de su sabiduría. Entonces, como la iglesia, nuestra misión es proclamar la buena palabra de Jesucristo al mundo y amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y fuerzas. Y nuestro Dios, Él es el que lo va a resolver todo al final de los tiempos. Vamos a ver en el versículo 34, aquí en Mateo 13, dice, Jesús siempre usaba historias, ilustraciones como esas cuando hablaba con la multitud. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio de los profetas. Jesús les habla en parábolas a los discípulos. Ellos le iban a explicar cosas escondidas desde la creación del mundo. Y como ya comenté la última vez que estábamos, Jesús hablaba en parábolas para cumplir las escrituras. Entonces, los que oían, quienes buscaban
sinceramente una relación con Él y con las cosas de Dios, ellos comprendían las parábolas. Pero los que tenían los corazones duros, los que ya habían decidido no tener nada que ver con Jesús, eran incapaces de entender las parábolas de Jesús. Vamos ahora a la otra la parábola, la 44, que dice de las parábolas del tesoro escondido y de la perla. ¿Se acuerdan lo que dije la última vez? Que a veces hay mal entendimientos de las parábolas aquí sobre el reino de los cielos. En el 44 dice, el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en el campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones al fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Al igual, entonces esa era la parábola. Entonces, al igual que la semana pasada, voy a mencionar una mala interpretación de esta parábola. Porque algunos de pastores en iglesias, algunos han enseñado que el reino de los cielos es Jesús. Y que el hombre es el pecador que encuentra a Cristo y lo vende todo para poseerlo. Pero el problema es que el cristianismo no está a la venta. El pecador no busca a Cristo, el pecador nunca busca a Cristo. Porque los pecadores están ciegos. Los pecadores están arrogantes. Los pecadores están perdidos. Dios siempre es el que se acerca al pecador. Dios siempre toma esa iniciativa. Y debemos recordar que el Dios de la Biblia no está escondido esperando a que lo encontremos. Porque Él viene a buscarnos a nosotros. Anoten ese versículo, Lucas 19:10. Dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. También fíjense antes en el capítulo. Jesús dijo que el campo es el mundo eterno. ¿Acaso el pecador perdido compra el mundo eterno? No. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta? Yo siempre he dicho que el mejor método para entender la Biblia es usando la Biblia. Vamos a ver en el libro de Éxodo 19. En Éxodo 19:5 dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Entonces, usando la Biblia, el tesoro es la verdadera iglesia y el campo es el mundo. El hombre es Jesús, quien lo dio todo en la cruz para redimirnos. Pero fíjense hasta el final, cuando Él venga a reclamar su tesoro, permanecemos ocultos en el mundo. Entonces, ese vino siendo la explicación que Jesús le está diciendo a la multitud. En el versículo 45 dice, además el reino del cielo es como un comerciante en busca de la perla de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Otra vez, algunos dicen que el Evangelio es la perla. Otros dicen que Jesús es la perla.
Pero de nuevo, el estudiante diligente de la Biblia comprende que no buscamos a Jesús, sino que Él nos encuentra a nosotros. Entonces, el creyente es la perla de gran precio, porque Dios lo ha dado todo para el creyente. Versículo 47. Dice, también el reino del cielo es como una red para pescar, pero se echó al agua y atrapó toda la clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon lo que no servía. Y así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esta es la séptima parábola que reafirma la misma lección que las 6 anteriores, que viene siendo que la manifestación terrenal del reino de Dios va a comparar elementos que en realidad no forman parte del reino verdadero. Porque en el juicio final, la tarea de los ángeles será discernir qué pertenece al reino y qué no pertenece al reino. Y al parecer, algo sucede con quienes lo aman, con quienes lo aceptan, y algo sucede con quienes lo odian, quienes lo ignoran y quienes lo rechazan. Con lo que Jesús dice aquí en estas parábolas, no debería de sorprendernos oír hablar de personas en la iglesia, o de ciertas iglesias, o de ciertas denominaciones que se desvían de la sana doctrina de las Escrituras y comienzan a añadir elementos al Evangelio, o que se perciben el pecado como, o que no perciben el pecado como Dios percibe el pecado. Versículo 51. Jesús les pregunta a la multitud, a los discípulos, ¿entienden todas esas cosas? ¿Qué dijeron? Sí. Sí, le dijeron, lo entendimos. En el 52, dice entonces, añadió, todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Debemos de conocer que Jesús es rechazado en Nazaret, que los discípulos eran hombres que habían sido instruidos en los caminos de Dios, que eran revelados en el Antiguo Testamento y la ley de Moisés, que esa era lo antiguo. Y ahora mediante las enseñanzas de Jesús habían aprendido cosas nuevas los discípulos, y lo antiguo que sabían había sido interpretado bajo una nueva luz. Y fue esta nueva perspectiva que renovaba y revitalizaba lo antiguo, lo que sentaría las bases para la expansión del reino de Dios en la tierra. Y esto es precisamente lo que hacen los autores del Nuevo Testamento. Y un ejemplo perfecto de esto es la carta de los Hebreos. Porque en ningún lugar en el Nuevo Testamento se muestra mejor
cómo se revelan los tesoros del Antiguo Testamento. Cómo se revelan los nuevos tesoros del reino y cómo el autor de Hebreos los entrelaza en este asombroso tapiz de compresión. Por eso a mí también me gusta tanto estudiar el Antiguo Testamento, porque vemos todas las imágenes, vemos todos los símbolos que apuntan a Jesús y cómo se integran con el Nuevo Testamento. Versículo 53. Dice, cuando Jesús terminó de contar estas historias, ilustraciones, salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Al final del capítulo aquí Jesús salió de Cafarnaum, el lugar donde realizó muchos de sus milagros y donde pasó la mayor parte de su ministerio terrenal, y regresó a Nazaret por última vez. Y allí él vivió la mayor parte de los primeros 30 años de su vida. Para Jesús, Nazaret era su hogar. Él regresaba a casa, donde vivían su madre, sus hermanos y hermanas. Y Jesús entra en la sinagoga local y comenzó a enseñar, como era costumbre en aquellos días. Y su reacción inicial fue de sorpresa. Entonces, por cierto, Jesús ya había predicado allí antes y no había tenido buena acogida. Pero Jesús aquí expuso su hipocresía e incredulidad y trataron de arrojarlo por un principio. Pero aquí se asombran de su sabiduría y se asombran de su poder y su autoridad. Ellos no pudieron establecer la conexión obvia que su sabiduría provenía del Señor, que su poder y autoridad provenían del Señor y que todo estaba vinculado a su identidad y su divinidad. Ellos tenían pruebas, pero optaron por no creer. Versículo 55 dice, y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María su madre y sus hermanos, Santiago, José, Simón, Judas. Todos sus hermanos viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Estas preguntas que se hacen denotan duda de los gobernantes religiosos. Que cómo puede alguien tan común tener poderes extraordinarios como Jesús. La gente de Nazaret no puede aceptar que Jesús es el Mesías. La gente de Nazaret prefiere aferrarse a su ignorancia, incredulidad, antes de reconocer la verdad sobre Jesús. Igual que hoy. Porque es mucho más fácil no creer en la Biblia. Es mucho más fácil no creer en el Evangelio. Es mucho más fácil seguir con nuestras vidas como si no fuera cierto. ¿Qué les ofendía? ¿Que Jesús sanará a los enfermos? No. ¿Que Jesús estaba liberando a la gente que estaba bajo posesión demónica? No. ¿Que Jesús estaba resucitando a la gente? No.
¿Que Jesús le estaba dando alimento a las multitudes? No. ¿Que Jesús caminaba sobre el agua? Tampoco. Nada de esto les ofendía. Les ofendía que Jesús, un hombre común, afirmara ser algo extraordinario. Porque él afirmara que era él el único Hijo de Dios. Entonces le ofendía su discurso. Les ofendían sus afirmaciones. Les ofendía su mensaje. Y debido a su incredulidad, Jesús no realizó ningún milagro en Nazaret. La Biblia dice que Dios recompensa a quienes lo buscan con diligencia. Pero también al mismo tiempo, Dios se niega a recompensar a la incredulidad y la falta de fe. Entonces el falso creyente se niega a creer que es un pecador que necesita un Salvador. El verdadero creyente cree y sabe que es pecador, pero que Jesús murió y que Jesús resucitó para salvarlo de sus pecados. Y por eso, el que busca a Jesús entiende las parábolas. El que ha rechazado a Jesús, el que tiene el corazón duro, el que no quiere nada que ver con Jesús, no las entiende. Y eso es la razón que Jesús habló medio las parábolas. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos has dado hoy y te pedimos que nos ayudes a digerir lo que nos acabas de enseñar. Una vez más, los peligros de rechazarte, los peligros de endurecer nuestros corazones hacia ti y tu palabra. Entonces, levantamos a los que no te conocen, te levantamos a los que se han alejado y te pedimos que ablandes sus corazones. Levantamos a nuestras comunidades. Oramos para que continúes haciendo una obra en nuestro y a través de nosotros. Y te damos gracias por todo lo que haces. Eres perfecto en todos tus caminos. Y elevamos esto en el nombre de Jesús. Y todos los santos dijeron, Amén. amén.